Y cuando son las 12:45, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este miércoles estaremos conversando con el ingeniero, electricista, investigador y escritor Johnny Hidalgo, quien estará presentando este jueves 18 de agosto el libro Colonia Petrolera, esto como parte de la Feria del Libro de Caracas. Bienvenido, Johnny, a estos espacios de su noticiero Cultura al Día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Cuéntanos, Johnny, ¿de qué se trata este libro Colonia Petrolera? Bueno, este es un libro que viene a desmontar el paradigma que fundamenta el discurso político, académico y económico que ha predominado en el país por más de 100 años. Es decir, tiene cuatro planteamientos fundamentales. El primero de ellos es que Venezuela no es un país petrolero, es un país con petróleo. Y que ese ser petrolero es un rol colonial que nos asignaron a principios del siglo XX, que Venezuela no decidió nunca ser petrolera. Pues. Ese es el primer planteamiento. El segundo es que Venezuela no es un país rentista y que de hecho la renta desapareció en el año 75. Okay. Que ese ser rentista entonces corresponde a la difamación que todo proceso colonial aplica sobre el colonizado. El tercer planteamiento es la explicación de cuál es el orden oculto que ese paradigma colonial ha impuesto sobre la industria petrolera y sobre el Estado venezolano. Y el cuarto planteamiento es retomar lo que planteó Bolívar como las dos condiciones básicas para superar el colonialismo. Bolívar decía que solo con una nueva razón y un nuevo orden se podría consolidar a los gobiernos, y si no se lograba esa nueva razón y ese nuevo orden, entonces sería un nuevo coloniaje lo que se legaría a la posteridad. Entonces, desde ese planteamiento de Bolívar, desde los planteamientos de Carlos Matus y lo que hemos aprendido en los últimos 25 años de historia con la Revolución Bolivariana, entonces formulamos una propuesta para la redención, para la superación del colonialismo y para entendernos de una nueva manera, para así, liberar las potencialidades humanas contenidas en nuestra república. Ok, chévere. En cuanto a todo lo que ha venido mencionando realmente, entonces, ¿cuál sería el objetivo de Colonia Petrolera, señor Johnny? Es sencillamente entendernos para ser atinados en la formulación de políticas, tanto públicas como privadas. O sea, si revisamos los 120 años de historia, de los últimos 120 años, ¿por qué no hemos sido atinados en lo económico? ¿O por qué los problemas que superamos vuelven a aparecer? Entonces, eso sucede porque el lugar desde donde estamos formulando esa política o el paradigma que rigen esas políticas somos petroleros, somos rentistas, que es un error, porque esos dos paradigmas esconden las potencialidades que tenemos, minusvaloran el trabajo del venezolano y nos genera un grave problema de distribución de riqueza. Entonces, fíjate que independientemente de la militancia o de la ideología que posean los distintos grupos políticos o económicos o académicos del país, todos coinciden en que somos petroleros y rentistas. Y considero que ese es el génesis o el origen de los desaciertos. Chévere, Johnny. ¿Qué nos puede decir de la frase del empresario y moderador del programa radial La Otra Vía, Aurelio Concecho? Venezuela no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Yo una vez leí un artículo escrito por él, y él más bien dice que sí somos un país petrolero en ese artículo, ¿no? Porque él asegura de que hay una cantidad de empresas que trabajan para la industria petrolera. Ciertamente es así, pero las empresas que le trabajan a la industria petrolera, que es la que llamamos empresas del sector conexo, estas empresas son industriales que podrían prestarle servicio a cualquier otra industria. Es decir, ellos no son exclusivamente petroleros. Lo que pasa es que sus clientes pueden ser petroleros. Ahora, al margen de eso, Venezuela no es un negocio petrolero. Y Venezuela no es un conjunto de empresas. Venezuela es su gente, pues. Y su gente tiene unas cualidades y unas características que el petróleo no puede definir.
Chévere, interesante todo lo que está diciendo, señor Johnny. Otra cosita que interesante, en diferentes escenarios en los que se le ha invitado a conversar sobre el tema petrolero, se ha atrevido a argumentar en contra de algunas ideas que durante los últimos 100 años se han presumido de ser lo normal. Cuéntanos de esto. Claro, es normal que en el mundo y en Venezuela se diga que Venezuela es un país petrolero. Y es arriesgado, pero estoy diciendo, Venezuela no es un país petrolero. El petróleo no define la identidad del venezolano. Y se nos ha insistido en la idea de que somos rentistas. Y fíjate que Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, para justificar la nacionalización, dijo: Venezuela ahora va a ser un país productivo. Vamos hacia una Venezuela productiva. Ese es el discurso de Carlos Andrés. Es decir, cuando él dice que Venezuela va a ser productiva, es porque ya no lo era. Porque el rentismo lo que sugiere es que la riqueza del venezolano no es ganada con su trabajo. Eso es darle continuidad a la difamación de la conquista española, según la cual el venezolano era flojo. Entonces hay que desmistificar esa tesis del rentismo. Pero además ocurre otra cosa: la renta tampoco existe. En el año 75, cuando se fue a nacionalizar la industria petrolera, quienes se opusieron a la nacionalización lo hicieron porque sabían que la renta desaparecía. Y bueno, la nacionalización empezó a ser vigente a partir del 1 de enero del 76. El 31 de diciembre del 75, en la prensa se reseñó el pago de la última regalía, 502 millones de bolívares del momento. Entonces se pagó la última regalía, pero se empezó a generar una crisis de deuda externa que nos llevó al Viernes Negro del 83, y en ese momento volvieron a insistir que la crisis del momento era consecuencia del rentismo, de la pereza del venezolano. Entonces, si nosotros nos proponemos, fíjate, superar el rentismo, realmente estamos proponiéndonos superar un problema que no existe. Y por eso es que no atinamos en soluciones y en la distribución de la riqueza minusvaloramos el trabajo, porque creemos que el trabajo no nos genera la riqueza porque somos rentistas. ¿Sí? Y por eso se paga poco el trabajo. Sí, y bueno, y luego seguiremos trabajando en la campaña para posicionar el libro y además para ofrecer conferencias y explicaciones, porque fíjate, el mundo está cambiando y los tiempos se están acelerando en ese cambio. Y si nosotros no terminamos de entender quiénes somos, que no somos ni petroleros ni rentistas, entonces el rol que vamos a jugar en la transformación de ese orden mundial no va a sernos favorable. Entonces tenemos que entrar en esta reflexión, pienso yo.